tal amigos? Bienvenidos a 20 minutos. Yo soy Diana Lora y para hoy hemos preparado una edición especial porque este 2024 ha estado marcado por importantes cambios en materia migratoria. El gobierno ha dado un giro significativo a su política sobre inmigración y hoy estaremos analizando esos cambios, esas medidas más importantes que fueron anunciadas este año y lo haremos con la persona más informada y capacitada para este tema, nuestra experta en temas migratorios, Vilma Filici. Bienvenida, Vilma. Encantada de estar aquí contigo, Diana, y tenemos muchísimo de qué hablar, como tú dijiste. Definitivamente. Vilma, desde principios de este año, el gobierno se había dado a la tarea de reducir el número de residentes temporales en el país, que según los datos en el 2023 representaba el 6.2% de la población y ellos quieren llevarlo a un 5% de la población total en los próximos años. Y uno de los grupos más impactados para esa reducción de la residencia temporal en el país han sido los estudiantes internacionales. Vamos a hablar sobre algunas de las medidas más importantes que se han tomado en relación a los estudiantes internacionales. Bueno, para los estudiantes internacionales, en realidad los cambios fueron drásticos y van a afectar no solamente a los estudiantes que piensan venir el próximo año, y los años 26, 27, pero para los estudiantes internacionales que ya se encuentran en el país, que han invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo, con muchas esperanzas para poder obtener su residencia permanente. Uno de los cambios muy significativos y que hacen casi imposible para algunos grupos de poder venir a estudiar a Canadá fue el incremento del monto de dinero que tienen que demostrar para poderse mantener en Canadá. Ujú. Fue un incremento más del doble del dinero que necesitaban. Eso empezó a finales del 2023, pero, o sea, lo sentimos más en el 2024. Nos fuimos de tener que tener $10,000 para el estudiante internacional para poderse mantener a 20,300 y tanto, y ahora subió a 20,600 y algo. Así que eso fue lo primero que fue una prohibición para los estudiantes internacionales. Después limitaron el número de estudiantes internacionales, o sea, como si ya el incremento de dinero limita a muchas personas, pero después limitaron el número también de estudiantes que pueden llegar. Dieron cuotas específicas a las universidades y los colleges y otras instituciones educacionales. Y solamente pueden traer un cierto número de estudiantes. Y después, o sea, le quitaron muchísimos de los beneficios que tenían los estudiantes internacionales y que irónicamente se los habían dado todos estos beneficios para motivarlos a venir a estudiar porque los Claro. preferían como estudiantes y después como residentes permanentes. Entonces, algunas de los beneficios que les han quitado es la posibilidad de que sus parejas puedan trabajar mientras ellos o ellas están estudiando. Ha estado limitado solamente las parejas de las personas que vengan a hacer maestrías y doctorados. Pueden tener permisos de trabajo mientras su pareja está estudiando. Y después hay un grupo así muy, muy pequeño que también son personas que vengan a hacer a estudiar para ser dentistas o para ser cirujanos dentales, y así un Ujú. grupo así muy, muy pequeño. Un puñado de Sí, profesiones muy ya, limitadas. Eso ya. cambia mucho de cómo se hacía anteriormente, porque antes a cualquier persona que venía a estudiar con permiso de estudio a Canadá, pues podía tener su pareja un permiso para trabajar y eso ya no es así. Claro, y si lo sumamos el hecho de que se duplicó el monto de dinero que tienen que tener para ellos, se duplicó el monto de dinero que tienen que tener para la familia y encima la pareja no va a poder trabajar, entonces eso limita muchísimo las posibilidades de que las personas puedan venir y estudiar y con la idea de poder obtener la residencia permanente en el país. Vilma, y ya estamos viendo los resultados de estas restricciones. El número de estudiantes internacionales se ha reducido considerablemente, lo que ha levantado la queja de las universidades y de los colleges.
Bueno, tú sabes que yo soy profesora de Seneca College y justamente ayer recibimos un email del presidente de la universidad diciendo que esta reducción en estudiantes internacionales ha tenido un impacto muy fuerte en el Politécnico y que van a tener que despedir a muchísimas empleados, incluyendo profesores, y les están dando a los profesores que trabajan full time la posibilidad de irse con el paquetito donde les dan una cierta cantidad de dinero por los años que han trabajado. Está sucediendo en casi todos los colleges y universidades. O sea, el impacto no es solamente, no afecta solamente a los estudiantes, está afectando a la economía canadiense, está afectando a los consultores, a los abogados, a las personas que trabajan con los estudiantes internacionales. Así que, o sea, es una medida demasiado fuerte la que han tomado en contra de los estudiantes internacionales y los trabajadores temporales. Y lamentablemente lo que ha logrado esto es una ola de racismo a través de todo el país. Aparte de, o sea, los problemas económicos y los problemas creados a los mismos estudiantes internacionales, ha surgido una ola de racismo que yo no he experimentado en mis 52 años de vivir en este país. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la parte política también alrededor de todo este tema migratorio, cómo se han ido apretando los requisitos por la presión que hay con las elecciones que vienen por ahí. Pero tú acabas de mencionar otro de los grupos más afectados por estas medidas, que fueron los trabajadores temporales extranjeros. Vamos a hablar de algunas de las medidas que se han tomado este año para ese grupo de residentes temporales. Bueno, una de las medidas importantes es también que las parejas de los trabajadores temporales no van a tener la opción de un permiso de trabajo, salvo en algunos casos muy específicos. También los empleadores tienen que cumplir con requisitos mucho más estrictos ahora. O sea, en el pasado, los... porque hay dos grupos de trabajadores. Están los que se llaman low wage y los que se llaman high wage o skilled. Y los cambios más drásticos se dieron con los low skilled workers, o sea, los trabajadores menos calificados. Un empleador antes, por cada 10 empleados, podía tomar dos trabajadores temporales. Ahora, por cada 10 empleados, puede tomar solamente un trabajador temporal. Y en cuanto a los low wage, a los Ujú. high wage significa que el monto de dinero a pagarle al trabajador es de como $34 y algo y Y centavos. piquito. Ujú. Entonces, $34 es un montón de dinero Ujú. y a nosotros nos consta que muchas veces cuando tenemos un empleador que quiere hacer un Labor Market Impact Assessment y le decimos, bueno, pero para poder sacar este permiso tiene que pagar tanto. Y me dicen, pero eso es imposible, yo no le pago ni a los canadienses esa cantidad de dinero. Ujú. Mi negocio no me lo permite, o sea, nuestra entrada no me permite pagar esa cantidad de dinero. Entonces también, o sea, va a reducir significativamente el número de empleados temporales que las compañías puedan traer porque simplemente no pueden pagar esos montos, son excesivos. Y también, Vilma, el tema de aprobar el LMIA solamente por un año en vez de dos, Oh, como claro. estaba. Ya, 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 Y ya. eso limita muchísimo a las personas que reciben ese permiso para trabajar con ese empleador de manera temporal. Claro, los limita y aparte son gastos excesivos porque eso significa que, porque en el pasado hasta 3 años nos daban, o sea, decían hasta 2 años, pero si uno pedía 3 años, en algunas situaciones te daban el permiso por 3 años, pero lo que sucede es que si termina el año de trabajo, van a tener que pasar por todo el proceso nuevamente para pedir una extensión. Entonces, el empleador tiene que gastar, el empleado tiene que gastar para hacer esa extensión del permiso. Entonces, sí, el hecho de que lo hayan reducido a un año también implica dificultades para ambos, el empleador y el empleado.
Y me gustaría saber, Vilma, ¿cómo va a afectar eso a las personas que hoy pueden tener su permiso de trabajo vigente, pero qué va a pasar cuando se le venza? Bueno, todo indica de que, o sea, va a haber más rechazos, right? Entonces, lo que implican todos estos cambios es que cuando esa persona tenga que hacer la renovación, lo más probable es que les digan que no. ¿Ok? Porque de alguna manera tienen que reducir, porque es el plan, reducción, reducción, reducción. Entonces va a haber muchísimos más rechazos. Bueno, vamos entonces con el anuncio más importante en materia migratoria de este año, que fue el objetivo de Canadá en materia de inmigración, donde se decidió reducir en un 20% la cantidad de inmigrantes que va a recibir el país durante los próximos 3 años. Y voy a dar las cifras específicas. Las cifras indican que lo que quiere hacer el gobierno es reducir del medio millón que se había anunciado originalmente que se iba a recibir en 2025 y 2026, a 395,000 en el 2025 y 380,000 en el 2026 y luego 365,000 en el 2027. Eso representa un 21% de Ujú. reducción al plan que originalmente tenía el gobierno. ¿Cuál es el impacto de una medida de ese tamaño, Vilma? El impacto lo vamos a sentir en la economía, lo van a sentir las industrias más que, o sea, bueno, ya, nos va a rebotar a nosotros también, o sea, porque cuando la economía empiece a fallar, las industrias empiecen a tener problemas, va a repercutir en la gente común. Eh, yo creo que fue muy acelerado el que subieran la cantidad de inmigrantes a 500,000. O sea, siempre existió esta discusión entre traer por lo menos el 1% de la población canadiense o ir incrementando de a poquito. Yo creo que ir incrementando de a poco era la vía correcta porque si vamos a traer inmigrantes tenemos que tener la infraestructura para poderlos recibir, tenemos que tener las casas, tenemos que tener las escuelas, los hospitales, todos los servicios. Entonces, el incremento fue demasiado y muy rápido, sin prepararnos para recibir el número de inmigrantes. Y aparte, o sea, aparte del número de inmigrantes, o sea, tenemos los trabajadores temporales y los estudiantes, que también hubo un incremento inmenso desde la pandemia hasta ahora que decidieron cortarlo. Um, el impacto que va a tener, ya te digo, es en las industrias, pero creo que estamos volviendo al pasado, o sea, porque en el pasado esos eran los números, 350, 360, y se iban incrementando de a 20,000, 25,000 anualmente. Tenemos que esperar y ver, ¿ok? Cómo va a funcionar todo esto. Entonces, va a haber miles y miles de personas que nuevamente no van a tener la posibilidad, se van a tener que ir o Bueno, van a decidir quedarse. y quedarse como. Vamos a hacer una pausa, Vilma, y cuando Ok. regresemos, vamos a hablar de si se ha hecho ese cálculo, qué cantidad de personas tendría que abandonar el país y qué va a pasar con toda esa gente. Regresamos. Cada tarde usted se siente informado desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Estamos de regreso en 20 minutos en este conversatorio con Vilma Filici sobre los cambios migratorios más importantes que se han ejecutado este 2024 y nos quedamos en la reducción de la inmigración que piensa aplicar el gobierno a partir del año que viene y hasta el 2027, una reducción del 21%. Vamos, antes de continuar la conversación, a escuchar cómo lo anunció en su momento el ministro Mark Miller. A little on what the Prime Minister just said.
En lo que respecta al objetivo de inmigración de Canadá, alineado con las necesidades económicas, les confirmo que el plan actual reduce las proyecciones del año que viene de 500,000 residentes permanentes a 395,000, una reducción de 105,000 inmediatamente en el 2025. Después de eso, en el 2026, el objetivo seguirá bajando a 380,000 y se estabilizará en 365,000 en el 2027. Los objetivos más bajos de residentes permanentes, así como de residentes temporales, tendrán un impacto en la brecha de suministro de viviendas en unas 670,000 unidades para finales del 2027. Eso significa que no tendremos que construir 675,000 viviendas adicionales. Esto es significativo. I'll cut straight to the chase when it comes to permanent immigration targets. This plan Un aspecto social de este plan es la necesidad de enfocarnos en las personas que ya están aquí. Significa que, en consonancia con nuestro plan, más del 40% de los nuevos residentes permanentes saldrán de los residentes temporales que ya viven en Canadá. Estas personas ya tienen habilidades, trabajos, ya están aquí y han empezado su proceso de integración y no significan una presión añadida a la demanda del mercado de viviendas, como lo haría alguien que viene directo de otro país. Vilma, ¿se ha hecho el cálculo de qué cantidad de personas va a tener que abandonar el país a raíz de esta disminución de la inmigración? Se estima que el año que viene van a tener que salir del país 1.300.000 personas. Los próximos 2 años, 2,5 millones de personas. Y se ha hablado de hasta casi 4 millones de personas en total que tendrían que salir del país cuando se les terminen sus permisos de trabajo, sus permisos de estudio. Estamos hablando de mucha gente y yo me pregunto, Vilma, en términos operativos, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Tiene Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá la capacidad de devolver a tanta gente? ¿Cómo será esto? Bueno, te voy a decir que hay personas que ya están decidiendo regresarse. O sea, nosotros tenemos clientes que de hecho dicen, bueno, no hay posibilidades, me voy. Pero hay un número, yo creo que va a haber un número importante de personas que deciden no irse. Y lo que dijo Miller al líder de la oposición, bueno, tenemos la Agencia de Servicios Fronterizos que se va a encargar de sacarlos. Bueno, you know what, suena muy lindo, pero no tenemos la capacidad, no tienen la capacidad para sacar ese número de personas del país. O sea, no tienen ni la capacidad de... hoy justamente estaba hablando con alguien en la oficina y hay un anuncio que la Agencia de Servicios Fronterizos perdió 30,000 personas indocumentadas, no saben dónde están. Entonces, si no pueden lidiar con 30,000, menos van a poder lidiar con más de 2 millones de personas. Esto ya lo hemos vivido, o sea, las personas cuando se encuentran en situaciones desesperantes van a buscar la manera de poderse quedar. Si vendieron absolutamente todo lo que tenían en sus países para venir a estudiar y para venir a buscar el futuro aquí en Canadá, o sea, no se van a ir. Y no es que yo estoy instigando a las personas a que lo hagan, pero en mi experiencia lo hemos vivido anteriormente con situaciones similares y las personas deciden quedarse y bueno, y lo que dicen es cuando me agarren y me saquen, me iré, pero por ahora no me voy. Que eso también puede provocar un aumento significativo en las solicitudes de asilo o en las solicitudes para quedarse por temas humanitarios. ¿Qué es lo que se está viendo en este caso? Porque sabemos que hay un backlog enorme de solicitudes de refugio. El gobierno ha hablado de 260,000 al mes de noviembre. No sé ahora al cierre del año en dónde terminará esa cifra. Sabemos que hay estudiantes internacionales también solicitando asilo en cifras récords. A noviembre, 14,000 estudiantes internacionales habían solicitado asilo también. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con este programa que de por sí ya está saturado? Está súper saturado. En realidad te digo, no sé lo que van a hacer. O sea, el ministro habla de que va a tomar medidas para asegurarse que los estudiantes internacionales no puedan pedir refugio. O sea, tendría que haber un cambio radical al acta de inmigración y eso toma años para cambiarlo.
y a los reglamentos de inmigración. No puede decidir así de un día para el otro, no les vamos a permitir pedir refugio, porque Canadá es signatario al Convenio de Ginebra. O sea, la ley es bien clara, que cualquier persona que llegue al país y pida refugio y sea elegible para presentar su caso ante el Consejo de Refugiados, se le tiene que dar la oportunidad. Y ahí tenés los 260,000 casos estancados, y estas personas van a tomar 4 o 5 años para poder limpiar ese backlog. Yo creo, personalmente, que la única solución que tienen es dar algún programa especial donde se los procese rápidamente, como se hizo en el 89-90, y no sea puramente basándose en si son refugiados o no, pero una especie de razones humanitarias y de compasión. Va a ser la única manera que van a poder limpiar este enorme monto de casos atrasados. Y como tú dices, y tienes toda la razón, la gente va a seguir pidiendo refugio, porque es la manera de poderse mantener en el país. Por supuesto, pero a todo esto, y tú lo sabes y lo has mencionado mucho, Vilma, lo envuelve un halo político, un tema de campaña, un tema de que tenemos elecciones este 2025, hay una presión fuerte de distintos sectores con el tema migratorio, empezando por la oposición, que le dice prácticamente todos los días a Justin Trudeau que ha perdido el control de las fronteras en Canadá y que ha dejado que se desborde el tema de la inmigración. Y el propio primer ministro hizo una especie de mea culpa. Después de que se anunció el tema del recorte a la cantidad de inmigrantes que va a recibir el país, el primer ministro quiso explicar por qué tomaron esa medida. Vamos a escuchar la explicación de Justin Trudeau. Estamos haciendo algo importante. Estamos reduciendo el número de inmigrantes que vendrán a Canadá por los próximos 3 años. Hoy les voy a explicar qué pasó, dónde cometimos algunos errores y por qué estamos dando este gran giro. Después de la pandemia, todos acudieron a nosotros con el mismo mensaje. Tras 2 años de fronteras cerradas, necesitamos más gente, más trabajadores y rápido. Así que trajimos más trabajadores y fue la decisión correcta. Funcionó. Nuestra economía creció. Los restaurantes y los negocios reabrieron. Las empresas salieron adelante y lo más importante, evitamos el peor escenario, una recesión. Pero algunos vieron eso como una oportunidad para lucrarse y jugar con el sistema. Vimos a muchas grandes corporaciones hacer esto, mirando atrás cuando el boom de la post-pandemia se enfrió y los negocios ya no necesitaban trabajadores adicionales como equipo federal, pudimos haber actuado y cerrar el grifo más rápido. Me gustaría saber qué te parece, Vilma, esta posición del primer ministro de, bueno, lo hicimos porque lo necesitábamos, o sea, abrimos la llave porque lo necesitábamos en ese momento, pero reconocemos que pudimos haberla cerrado antes. Bueno, me parece muy honorable de Justin Trudeau de aceptar y de Miller de aceptar que sí, que lo tendrían que haber hecho mucho antes. O sea, lo que dije anteriormente, o sea, ellos tomaron estas medidas porque fueron necesarias en su momento para las industrias, para el país, para la economía, etcétera. Pero no pensaron, no le dieron una holistic view, no sé cómo se dice. Una visión holística, sí. Una visión holística a la situación, no pensaron en el futuro, no pensaron en la necesidad de housing, de la infraestructura, que no estaba preparada para recibir el número de personas. Entonces, sí, me parece loable que acepte la culpa, ¿ok? Lo que sí no me parece es que por el error que cometieron ellos, estén pagando ahora las personas que vinieron con promesas de que si lo hacían de esta manera, y no fueron solo las industrias y los colleges, sí. Y los colleges, como ellos dicen, fue el mismo gobierno, porque año tras año, por los últimos 20 años, ministro de Inmigración tras ministro de Inmigración ha estado motivando a la gente de todo el mundo de venir a Canadá como estudiantes, de venir a Canadá como trabajadores, les han dado todo tipo de beneficios justamente para motivarlos. Entonces ahora, de golpe y porrazo, le echamos la culpa a todo el mundo, menos al mismo gobierno. O sea, aceptar la culpa, pero también tomar responsabilidad y no penalicen a las personas que son víctimas.
Claro, por supuesto. Los permisos de estudio no se dieron solos, los aprobó el gobierno. Los permisos de trabajo no se aprobaron solos, los aprobó el mismo gobierno. Y eso es lo que le ha sacado en cara el líder de la oposición, Pierre Poilievre, a la administración de Justin Trudeau. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Immigration. He blames bad actors for his decision. Él culpa a malos actores por sus decisiones que destruyeron nuestro sistema de inmigración. Él fue quien decidió abrir las puertas a un 726% más de solicitantes de asilo. Él decidió aprobar permisos a 211% más estudiantes internacionales. Él decidió levantar la prohibición de trabajadores temporales extranjeros en comunidades donde ya tenían altas tasas de desempleo. Si el primer ministro está a la cacería de malos actores que han arruinado el sistema, ¿por qué no se mira al espejo? Está claro, Vilma, que en todo esto hay una implicación política, que el tema de las elecciones pesa. De hecho, Mark Miller decía cuando le preguntaban si iba a llegar el tan esperado plan de regularización general para indocumentados, él decía que no le volvieran a preguntar eso hasta después de las elecciones. O sea, eso no va a ocurrir porque estamos en campaña electoral ya, aunque todavía falten varios meses. Sobre el tema político que ves tú alrededor de todas estas restricciones migratorias. Obviamente, como es de costumbre, no solamente aquí en Canadá, pero lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, lo vemos en todo el mundo. O sea, cuando hay necesidad de ganarse la simpatía del pueblo votante, siempre se busca a los grupos más vulnerables para usarlos como chivas expiatorias. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí en Canadá. El mismo gobierno, ayer estaba justamente hablando con un colega, y es el mismo gobierno que creó esta ola anti-inmigrante, y sí, lo crearon por razones políticas. O sea, están tratando de ganarse la simpatía de la gente de derecha, de la gente anti-inmigrante. Pero hay una realidad, Vilma, y es que en octubre hay elecciones. Si no ocurren antes, si no se desencadenan antes, No habrá creo. elecciones. Y lo que están indicando las encuestas es que si se hicieran hoy las elecciones, ganaría el Partido Conservador y Pierre Poilievre se convertiría en el próximo primer ministro. Y yo quisiera que tú nos recordaras cómo ha sido el tema de la política migratoria en Canadá bajo los gobiernos conservadores. Bueno, es interesante notar que cuando el último gobierno conservador estaba perdiendo popularidad y se sabía que iban a perder el gobierno, en las elecciones usaron las mismas tácticas que está usando en este momento el gobierno liberal. En ese momento se tiraron en contra de la comunidad musulmana y hubo una ola de racismo increíble contra las comunidades musulmanas creadas por el mismo gobierno. Y es exactamente la misma táctica que estamos viendo ahora, excepto que ahora no estamos atacando a una comunidad en sí, sino a todo el inmigrante. ¿Ok? Justamente para ganar la simpatía primeramente de la derecha, de la ultraderecha, y lamentablemente esta táctica se filtró no solamente a la gente de la oposición del gobierno actual, sino que se desparramó con las mismas comunidades inmigrantes, con nosotros mismos, o sea, inmigrante contra inmigrante. Entonces, el resultado de todo esto, gane o no gane Trudeau o pase lo que pase, es la erosión de la humanidad de la gente canadiense que fue siempre, o sea, Canadá ganó la medalla de Naciones Unidas en 1986, el Hansen Medal, por el trabajo que hicieron con las comunidades desplazadas a través del mundo y se le dio a la ciudadanía canadiense. Y hoy en día no puedo creer que tengamos o sea, la ciudadanía canadiense en contra total de los inmigrantes. Sí, la verdad es que es un cambio significativo en la política que por años ha sido la bandera estandarte de Canadá, un país que le da la bienvenida a la inmigración. Pero Vilma, ya para finalizar esta entrega,
Me gustaría que le digas algo a esas personas que están aquí, que están en Canadá, que están en el país, pero no han solucionado su tema todavía de la residencia permanente. Diles algo para que tengan un poco de esperanzas con todos estos cambios. Bueno, lo que les digo es que no pierdan las esperanzas, que traten de ver de qué manera pueden planear con lo que tenemos en este momento, o sea, los programas que tenemos en este momento que podrían llevarlos a la residencia permanente. O sea, sabemos cuáles son las áreas de trabajo que están en gran demanda, sabemos las nominaciones provinciales en cada provincia que está en demanda. Entonces, no se dejen estar. O sea, si tienen que mejorar el nivel de inglés, mejoren el nivel de inglés. Si tienen que aprender francés, bueno, estudien francés. Si tienen que cambiar de trabajo y trabajar en un trabajo que les dé posibilidades de obtener la residencia, háganlo. No se rindan. Esto no va a durar para siempre. Lo mismo que con los estudiantes internacionales. Ok, hicimos todos estos cortes, pero la realidad es que Canadá todavía es un país que necesita inmigrantes porque la natalidad de los ciudadanos canadienses, o sea, el birth rate de los ciudadanos canadienses es muchísimo más bajo de lo que se necesita para mantener la población canadiense. Y aparte, o sea, tenemos una población de adultos mayores que se va a pensionar y en los próximos de 5 a 10 años vamos a perder el 20% de la fuerza laboral canadiense. Así que estos cambios son hasta las elecciones. Después los van a tener que revertir, gane Trudeau o gane Pierre Poilievre, no importa quién gane. La necesidad de inmigrantes de Canadá va a seguir y por lo tanto van a tener que cambiar. Así que tengan paciencia, sigan intentando quedarse legalmente, Por ¿ok? supuesto. Y prepárense. Ahí está. Bueno, pues Vilma, muchísimas gracias por compartir todos estos temas con nuestra audiencia. Gracias por la invitación.